viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy estamos en contacto con Ignacio Martínez Giardini, propietario y enólogo de Indeleble Wines. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes, un placer saludarlos. ¿Todo bien? Buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. Bueno, contanos para que la audiencia se meta en el mundo de Indeleble Wines. ¿Por qué el nombre? ¿Cómo nace? Contanos todo lo que nos quieras contar del proyecto. Bien, mira, es una historia bastante particular y larga. Trataré de resumirla en lo que pueda, pero nada. Indeleble como tal nació en el 2018, producto de una locura entre amigos. Yo soy, de hecho, ingeniero agrónomo, recibido de ahí de la Facultad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza, y junto con un muy amigo, cuasi hermano, colega, Facundo, en el 2018 fue que, por capricho y gusto de los dos trabajar en la industria, Facundo en la parte más que nada de la finca, de los viñedos, a cargo de varios viñedos del Valle de Uco, cuando él trabajaba en aquel momento en una grande empresa. Uh-huh. Y yo más metido desde que me recibí mediados del 2013 en la parte enológica, no tanto en viñedos sino en la parte enológica. Surgió la idea, viste, como dos amigos, de hacer un vino, él conociendo la parte de la finca y yo conociendo la parte de la enología, por así decirlo. Uh-huh. Y así fue como con Facu en el 2018, por llevar y conocer tantos contactos y amigos de finca, nos logramos conseguir 2 vines de uva, que para que los que no saben y entiendan, unos vines son unos contenedores plásticos de aproximadamente 350 a 500 kilos de uva que almacena cada uno. Y bueno, Facu me avisa, che, tengo una finca que es muy amiga y entre las kilos y kilos de uva que saca, me ofrece regalarme 1 o 2 vines para elaborar un vinito. Así que ahí fue cuando Facu me avisa y le digo, bueno, traerlo y vemos qué podemos hacer. Y fue como en el 2018 que agarramos, no teníamos dónde elaborar nada, trajimos los vines de uva y lo primero que hicimos fue desmantelar el garage de la casa de mis viejos, que es ahí donde en ese momento estaba, y poner a fermentar los vines con la uva ahí en el garage. Y de hecho fue cuando ahí en el 2018 logramos hacer 2 vines de unos 500 kilos, de los cuales de uva Malbec solamente en aquel momento, y bueno, fue que terminada la fermentación, probando y probando, nos encantó el perfil y lo que había salido, y que estos viñedos y esta uva provenía de la zona allá del Valle de Uco, de una región que es muy linda que se llama Los Arbolitos, allá por Tunuyán, y que es donde provenía este Malbec. Bueno, lo pusimos en barrica con la idea más que nada de tomar entre nosotros, viste, entre asados y amigos, tomar el vino, y cuando nos dimos cuenta estábamos poniendo el vino en 3 barricas, no había salido ni 1 ni 2, sino que 3, así que llegó el punto que, bueno, a medida que pasaban los meses el vino nos gustaba cada vez más, y llegó el momento después de 1 año de tenerlo, de, bueno, pensar en embotellarlo. Así que así fue cuando podemos embotellar nuestra primer vendimia 2018 con la idea de consumo personal, pero después cuando dimos cuenta la cantidad de botellas y que no nos las íbamos a tomar obviamente en el lapso de 1 año,
lo empezamos a ofrecer entre amigos y familiares. No llevó ni 2 meses que se nos acabó todo el vino. Así que se nos prendió como una lamparita y como si, bueno, che, parece que lo que hicimos gustó y podríamos pensar en algo más para el año siguiente. Y así fue como, a raíz de eso, sin todavía tener una identidad, un nombre, volvimos el 2019 a apostar un poco más. Nos fuimos al doble, a 6, 7 barricas, y ahí incorporamos una barrica solamente de Cabernet Sauvignon, que conseguimos de un productor y una finca amiga, y un poco de Cabernet Franc. Y a su vez el Malbec característico que habíamos elaborado el año anterior. Uh-huh. Bueno, fue que terminamos elaborando 7 barricas en total, con la misma metodología ahí en el garage de casa de mis viejos, haciéndole quilombo, como decimos nosotros, Ibardo, pero bueno, nosotros contentos, terminando de trabajar cada uno en nuestros trabajos permanentes que manejábamos, terminamos y ahí nos íbamos a la tarde-noche a hacer las tareas que nos llevaban los vinos. Y ahí fue cuando en el 2019 que empezamos pases a vendimia, y bueno, ahí la gente lo fraccionamos y lo ponemos en botella, y ahí fue cuando la gente ya empezó a preguntar y a hacernos, preguntas en base a, bueno, ¿y cómo se llama el vino? ¿Y cómo se llama el vino? ¿Y cómo se llama el vino? Y así fue como de un día para otro empezamos en búsqueda de un nombre, porque todo el mundo nos decía, bueno, ya, muy rico el vino, pero ¿cuál es la identidad del vino? Y así fue como con Facu empezamos a pensar una marca, un nombre, y vieron cómo es toda la industria acá del vino, que está tan explotada en lo que es vinos, marcas y líneas, que es muy difícil a veces dar con un nombre, una identidad, y sobre todo en la industria del vino, donde hay tantos nombres y marcas registradas, o a veces aún más uno piensa que la marca no existe, y cuando se ilusiona y va a registrarla, ya está registrada. Uh-huh. Así que fue así como empezamos en busca de una marca, tratando de encontrar una identidad en el vino donde lo que muestre no solo sea un nombre, sino, como yo siempre explico y trato de decir en lo que son los proyectos boutique o bodegas boutique como la nuestra de pequeña escala, uno necesita más de, obviamente, tratar de mantener una calidad acorde y buena a lo que uno hace, sino también buscar una identidad o un storytelling, que le llaman, una historia que contar, que hable un poco del vino en sí, porque no somos las grandes bodegas o empresas donde venden con el nombre, sino que uno tiene que verse respaldado de algo más para poder traccionar su nicho y su mercado. Uh-huh. Sobre todo en este ambiente donde uno no te conoce y el consumidor que está acostumbrado a tomar vino de marcas, llámale Catena, llámale Rutinio, lo que sea, las grandes marcas, es muy difícil que a veces uno en góndola uno te elija. Entonces, sin conocer de qué se trata el vino, y obviamente y más aún sin saber quién lo elabora. Así que nada, a raíz de eso fue como empezamos en busca de una identidad, y entre pensar nombres y marcas para ponerle a nuestra línea de vinos, cuando nos apareció un nombre teníamos la desilusión que ya estaba registrado en la industria, entonces ahí se nos volvía a apagar un poco la ilusión. Y fue así como en el 2019, entré en un asado con amigos, que yo siempre cuento esta historia, comiendo entre amigos, colegas agrónomos, que nos gusta el asado y el vino, obviamente que eso nunca falta. Uh-huh. Justo se nos cae una copa de vino, se mancha uno de mis amigos, y como toda marca de vino, que uno se mancha y se ensucia, siempre después están las puteadas, diríamos, porque cuesta sacarle, y más cuando es de vino tinto. Entonces ahí es donde uno empieza a buscar la manera de limpiarse la mancha antes que se agarre y después cuesta el doble. Así que ahí fue cuando esa noche se me viene justamente la palabra indeleble. Uh-huh.
pensando justamente no solo en el vino, que obviamente siempre hemos marcado cuando uno apoya la copa en una mesa y la copa está el culo de la copa manchada y queda en la circunferencia de la marca en la mesa, y después uno la trata de sacar con agua y no sabe y tiene que aplicar el SIF para que pueda salir, y así en la remera que después tiene que lavarle y ver cómo sale la mancha de vino. Bueno, esa marca me llevó a mí como a un momento indeleble, y justamente dije qué mejor que el vino, justamente el vino tinto, para dar esa marca indeleble. Uh-huh. Y tiene un doble mensaje también, ¿no? Porque yo lo tomé porque es como que para que no se borre la memoria del que lo prueba. Bueno, exactamente, Carolina. ¿Sí? Justamente es algo que yo también te iba a comentar, que no solo la indeleble nace por esa situación circunstancial, pero a la vez lo que yo transmito con indeleble es que no solo sea justamente por una mancha que no se borre, que sea indeleble o que quede marcada, uh-huh, sino porque te transmite y te lleva a recuerdos o a momentos indelebles, a situaciones donde uno ha vivido en el transcurso de su vida y le sean imborrables, indelebles, uh-huh, como la palabra misma lo dice. Uh-huh, entonces fue como una identidad que nace y que a la vez nos pareció bastante linda como para poder contar y transmitir que indeleble, más allá de que el producto en sí, una vez que uno lo consuma y lo deguste, le guste y lo deje marcado, lo deje con una huella indeleble, como decimos, que a su vez también te transmite y te lleve a recuerdos o a momentos compartidos en ese momento con ese vino, o no necesariamente con un vino, sino cualquier momento en la vida de uno, a través de toda la historia de uno, que te recuerde y te remonte a ciertos momentos indelebles. Uh-huh. Y de ahí es como nace, a partir de teniendo esa identidad como nombre, el paso siguiente y no menor era cómo le damos una identidad en imagen y a la hora de salir al mercado. Sí. Y ahí justamente fue cuando, con un trabajo arduo y minucioso con el estudio arduo que trabajamos acá en Mendoza, que la verdad que son unos genios y pudieron captar nuestra idea y poderla plasmar en una etiqueta, ni más ni menos, que fue como hacíamos para que esa identidad que habíamos logrado uh-huh, se refleja en la etiqueta. Y así fue cuando con pruebas y errores nace lo que es la etiqueta indeleble, que es una etiqueta donde para el consumidor que la conoce ya la sabrá, y si no, más o menos le explico que nace plasmando a través de esta idea tan grandiosa de los diseñadores, fue plasmar en la etiqueta no solo las vivencias de uno, los recuerdos de uno, de la infancia, de lo que no sea, sino también objetos o momentos donde no solo yo como enólogo del proyecto, sino cualquiera que esté en su casa y pueda consumir alguno de nuestros vinos, va a ver en la etiqueta objetos y recuerdos que te trasladan a cierto momento o situación de tu vida, que yo creo que cualquiera de nosotros, hablando para atrás, ha vivido y ha tenido, como pueden ver, no sé, yo plasmé un perro en homenaje a mi perro, después tenemos el valero, el yo-yo, el piano, la guitarra, sí, todos momentos o recuerdos míos propios, pero que a su vez cualquiera de acá consumidor o no consumidor uh-huh, ha vivido o ha experimentado ciertos recuerdos que se ven plasmados en la etiqueta. Claro, bueno, todo en concordancia con el nombre, sin duda. Exactamente, uh-huh, exactamente. Uh-huh. De hecho, ahí, junto con los diseñadores, que nos nace justamente como nuestro eslogan, que yo digo, nuestra frase, que es que indeleble somos todos los fragmentos de lo que recordamos. Uh-huh. Eso es como una palabra, una frase muy, muy linda que se generó, que justamente habla de eso, como que uno está construido, está formado por fragmentos en su vida, y cada fragmento son parte de tu historia a contar, y son recuerdos, y esos recuerdos no dejan de ser otra cosa que imborrables, obviamente, o indelebles, uh-huh, sean buenos, malos o lo que sea. Uh-huh.
Ahora te pregunto, Ignacio, ya yéndome a tu trayectoria y justamente para que estos momentos de los cuales te deben haber marcado en tu vida enológica, vos estuviste anteriormente trabajando para Bodegas Franco-Española, tengo ese dato, ¿es verdad? Sí, mira, mi historia en cuanto a mi carrera es la siguiente. Yo me recibí y ahí nomás estuve haciendo temporadas y experiencias de vendimia en lo que es California, en Napa. Sí. Tuve la posibilidad de estar 2 años trabajando ahí en Napa Valley para 2 grandes bodegas. Después de ahí yo, que se fue 2013-2014, después 2015 fue cuando se me da la oportunidad de un viaje para también trabajar en una bodega francesa en el sur de Francia, donde ahí también aprendí mucho y bastante bueno de todo lo que es la vitivinicultura europea y francesa sobre todo. Y después previo a lo que es Europa, tuve la posibilidad de viajar y estar también vendimiando en lo que es Nueva Zelanda. Ahí aprendiendo y conociendo un poco de todo lo que es, obviamente, sus vinos, sobre todo los blancos, especialmente lo que es Sauvignon Blanc, y demás. Y en tintas lo que era Pinot Noir. Y después, en el 2016, yo estuve trabajando acá para Pascual Toso, como en la parte de finca, y estuve metido un poco en la parte agronómica, para unos proyectos chicos acá de Mendoza. Y después se me da la posibilidad, en el 2016, de que se me llega una oferta laboral para trabajar en una bodeguita en Pensilvania, en la costa este de los Estados Unidos, un estado de que ni yo en aquel momento sabía que se elaboraba vino, honestamente. Así que me llega esta oferta laboral de este americano para que andaba buscando un enólogo, ingeniero agrónomo de Argentina, que vaya y viaje a Pensilvania a ponerle en funcionamiento su bodega, porque era una bodega en la cual él no disponía aún, sino que él tenía sus viñedos, que hasta ese entonces lo único que hacía él como productor era vender la uva. Y en el 2016, como todo americano loco que quería tener su bodega además de sus viñedos, ha ido comprando todo, tecnología de punta italiana, asesorado por otro gran amigo italiano que vive y tiene su bodega también allá en Pensilvania, que es Gino Rassi. Y él me contacta y me dice: mira, tengo un amigo acá, Gino es italiano, ya un hombre grande que tiene su bodega. Tengo un amigo acá americano que quiere empezar a elaborar sus vinos y anda buscando un argentino, mendocino, que venga y le elabore. Así que a través de los contactos, ¿viste? Esas son causalidades de la vida que un profesor mío de la facultad que hacía años no veía, justo era el hijo, él estaba de novio, está hoy en día casado ya con una ex compañera mía del colegio, y las causalidades de la vida, casualidades que me lo había encontrado el fin de semana, andaban en busca de un agrónomo. Ella le comenta de mi situación, que justo ya había terminado de trabajar y estaba como abierto a cualquier otra posibilidad. Y bueno, dan conmigo y bueno, me llega esta oferta y bueno, allá fui. Y del 2016 que me puse a trabajar fuerte con ellos, a montarles la bodega de cero, porque era una bodega que había comprado toda la tecnología, pero no estaba en funcionamiento, no estaba armada. Así que fue una gran experiencia para mí como profesional, y a la vez en todo lo que implica, porque fue armar la bodega de cero, acomodar toda la organización de tanques, y fue una bodega donde a mí me hizo crecer mucho en todo lo que es mi experiencia laboral, porque era en una industria y en un país que había tenido la posibilidad de trabajar, pero en la costa oeste, donde era climatológicamente hablando otra historia. Y en esta región, donde era una región completamente nueva, completamente húmeda y lluviosa, donde se desarrollaban excelentes las variedades blancas, que siempre lo voy a decir, que tiene un potencial altísimo. Las tintas bien también, pero bueno, dependiendo del año es la madurez como llegan, porque llegan los fríos muy rápidos ahí en esa región de Pensilvania. Y nada, fue una experiencia que pensaba que iba a durar poco y terminó, mira, más o menos, cuando quise acordar, 8 años trabajando en conjunto con ellos. Donde ahí me perfeccioné básicamente en todo lo que son variedades blancas, y también tuve mi gran oportunidad
de poder elaborar espumantes por método Charmat, debido a, bueno, yo vengo también de la trayectoria de la familia de mi viejo, Pepe, que ha sido enólogo y lo es de toda la vida ahí de lo que es Cavas Roselboer, así que me crié y me formé también con el mundo del espumante, así que ahí fue cuando en el 2016 este americano, sabiendo también mi origen y trayectoria, quiso comprar unos autoclaves y mandarse a elaborar también espumante, y bueno, tuve la posibilidad de llevar a cabo todo ese proceso en aquella región. Uh-huh. Hasta el 2020, que ahí, bueno, ya me establezco acá en Mendoza y entro a trabajar como enólogo ahí, parte del equipo de Bodega Roselboer, hasta la fecha, hasta la actualidad. Bueno, realmente una experiencia alucinante, momentos indelebles en tu vida. Yo lo que te quiero consultar es cuando vos dijiste que buscaban un enólogo argentino para poner en marcha la bodega. ¿Por qué buscaban un enólogo argentino tan específica la búsqueda? Bueno, vos sabés que eso también a mí me sorprendió y como que... No argentino, mendocino, dijo. Ah, eso, mendocino. Bueno, argentino, pero de la provincia de Mendoza. Sí. ¿Cómo resulta todo? Porque justo el ingeniero agrónomo que conocía y era amigo de Gino, este italiano que tiene su bodega allá, Gino, este Tano que elabora vinos hace ya muchos años allá, que tiene una bodega que se llama Pennswood en Pensilvania, ahí cerca de Filadelfia, ya conocía Argentina y era un enamorado de Mendoza y de la cultura nuestra y de los vinos argentinos. Entonces, cuando Larry, que es el dueño para el cual yo termino trabajando, le comenta a Gino que bueno, que quería empezar su bodega, al cual Gino lo ayudó enormemente a Larry con todo lo que es el equipamiento, porque fue toda tecnología de punta traída de Italia, de presas neumáticas, tanques, bombas, todo. La verdad que era un lujo, obviamente, trabajar así. Gino le dice: mira, Larry, si vos querés hacer vinos de calidad y no rabiar con nada, no tenés que buscar acá en los Estados Unidos, tenés que irte a Argentina y a Mendoza y dar con un enólogo de allá. No me preguntes por qué, no te lo sé responder, pero así fue como, gracias a Gino, que lo obligué indirectamente a decir a Larry, buscate a alguien en Mendoza, no busques nadie acá americano, y así fue como me terminan contactando. Uh-huh. Y así es como yo, gracias a ellos, bueno, aparezco en sus vidas allá en Pensilvania. De hecho, Pensilvania es una ciudad completamente nacionalista y con una cultura muy cerrada. Imagínense a mí que yo llegué a laburar ahí en un pueblo que era muy, muy chico, en el medio de la nada. No había nada, porque de hecho, Pensilvania es toda agricultura extensiva. Hay muy poca vitivinicultura y la poca que hay son todas bodeguitas chiquitas, donde los dueños de las bodegas, viste, por caprichos de ellos, han ido haciéndolas a pulmón y elaborando su vino, pero sin capaz una cultura y un estudio en profundidad. Uh-huh. Entonces, Gino, de tantos años de ver esa industria y entender quizás lo que hacían los americanos sin tanto conocimiento, el consejo que le da a Larry: no caigas en lo mismo que vienen haciendo y trata de salir un poco de acá para diferenciarte un poco de lo que se acostumbra a ver, porque honestamente hablando, el vino de Pensilvania, aún así en los Estados Unidos, no es que lo diga yo, no es un vino quizá del todo buen visto en calidad hablando. Uh-huh. Y de hecho tiene un gobierno y una cultura muy, muy cerrada y particular, que todo lo que se elabora en el estado de Pensilvania se consume dentro del estado de Pensilvania por los aranceles y demás. Y es muy raro encontrar bodegas que saquen vino de Pensilvania a otros estados, a no ser que sean ciudades o bodeguitas que están aledañas a estados vecinos, pero si no, lo que se hace es muy como territorial. Todo lo que se elabora y se desarrolla en Pensilvania, en la industria del vino, es como que es vendida y comercializada dentro del estado. Ajá. Así que así fue como me inicié, y bueno, tuvimos las grandes sorpresas de empezar a recibir premios y medallas con los vinos nuestros, así que para mí obviamente fue una gran satisfacción cuando de hecho ganamos el mejor Cabernet Franc 2016, la primer vendimia,
del estado de Pensilvania sale premiado el nuestro, y después logramos sacar el mejor espumante también de Pensilvania en el 2018. Así que, además de otras medallas y otros premios ahí dentro de las competencias que se desarrollan dentro de Pensilvania, y también en lo que es el estado de Nueva York, ahí en lo que es Finger Lakes, ahí dentro de esa región vitivinícola. Así que nada, fue para mí una satisfacción muy grande y un crecimiento muy, muy grande debido a la trayectoria y la experiencia y a lo que me formó. Es lo que yo siempre digo, esos años míos que estuvieron allá fueron más que un máster o lo que quieras llamarlo. Eso superó cualquier expectativa en lo que respecta a un estudio. Para mí mi máster o mi crecimiento profesional fue los Estados Unidos, y me traje esa riqueza para entender también lo que es otra cultura, otra manera de elaborar, con adversidades climatológicas que no se ven acá en Mendoza nunca. Mendoza es seco y soleado y rara vez nos llueve, más allá que en verano tenemos las grandes lluvias, pero en Pensilvania me tocó lidiar con vendimias donde de los 2 meses tuve 5 días con sol, el resto nublado y lloviendo. Entonces era correr atrás de la pudrición, correr atrás de cualquier inclimancia que se desarrolle y ver qué hacíamos con las uvas que se iban desarrollando ese año. Así que para mí, en cuanto a lo profesional, fue un gran desafío que lo supimos sortear y entender como tal, y bueno, y así fue como tuvimos las grandes reconocimientos y bueno, y satisfacciones. ¿Y qué tiene que tener un vino para ser indeleble, según tu opinión? Para mí, para que sea un vino indeleble, buena pregunta, pero básicamente, mira, para mí un vino indeleble es un vino que, más allá del vino, te invite obviamente a una segunda copa y a que uno lo pueda disfrutar y apreciar como tal. Y nada, yo siempre digo que el vino es una bebida tan noble y tan particular que yo, como ingeniero agrónomo enólogo, me pasa con mis vinos y con cualquier vino, pero a veces en especial uno se pone más crítico con los vinos de uno, donde hay días que lo pruebo y digo, ¿qué hice? Otras veces que lo pruebo y me encanta, otras veces que lo vas a probar y lo sentís raro, y el del lado te dice, che, qué vino espectacular, y vos lo tomás y decís, no sé si está para mí. Y porque uno se pone, ya cuando uno es medio, exigente con uno mismo, es cuando más crítico te pones con lo de uno. Entonces, el vino, yo siempre digo que son momentos, uno en base al momento, a la situación, al lugar en el que se encuentre, es de la manera que ese vino va a ser o no ser más o menos indeleble. Yo siempre lo traslado a momentos. A mí no hay mejor momento que para mí tomarme un vino. Yo soy un apasionado y un enfermo de la montaña, y no hay nada más lindo que abrir y degustar un vino y apreciarlo, no sé, en la montaña o en el río o en ciertos lugares donde a uno lo hacen sentir cómodo. Y ahí es cuando yo personalmente tengo mayor capacidad de degustación, por así decirlo, y lo aprecio como tal. Entonces, el vino, o como uno lo describe un vino, va a ir muy dependiendo de su estado de ánimo. Va muy de la mano del estado de ánimo. Eso es algo notorio. Uno está estresado y el vino no lo va a sentir como cuando uno está con la dopamina al 100 y feliz, no sé, comiéndose un asado. Eso es algo bastante característico y notorio, que yo particularmente o con gente que también a veces lo veo, te lo dicen. Y para mí es así, el vino son momentos y depende en el momento que uno se lo tome, es cuál disfrutable va a ser ese vino. Es así.
es como yo lo... ya que pueden haber vinos buenos o malos, o regulares o no, pero hasta un vino malo en un momento de felicidad absoluta pasa a ser un rico vino. Porque uno lo disfrutó como tal y no estuviste poniendo el foco en el defecto, capaz, sino en el momento. Entonces, para vos fue el mejor vino que te pudiste tomar en ese momento. Cuando yo me recibí, me agarraba y me daban de tomar vino en cartón y capaz que era un vino de mierda, pero para mí fue el mejor vino tomado porque fue el momento en que yo me recibí. Claro, entonces, sí. Ahí va con lo que yo a veces quiero explicar. Es como que depende de la situación o en las circunstancias como uno lo disfruta. Contanos del portfolio de Indeleble. En cuanto a Indeleble, bueno, actualmente tenemos, en el 2018 salió nuestro Malbec y después a partir del 2019 tuvimos la línea de Cabernet Franc y después sacamos 2019-2020 un blend que fue un corte trivarietal de Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Después en el 2020-2021 por un tema de uva tuvimos que descontinuar el blend y seguimos obviamente firme con nuestra política de lo que es Malbec y Cabernet Franc como varietales 100%. Y en el 2021 fue cuando nace nuestro rosado de Indeleble, que es un rosado muy particular que nace también por un capricho mío de querer tener un vino rosado debido a que hacíamos tinto y yo veía que cuando sacábamos los mostos, viste, nos quedaba ese juguito tan rico sin teñirse del todo, y ahí fue cuando en el 2019 hice un ensayo ahí en pequeño volumen, me gustó tanto que bueno, fue en el 2020 cuando decidí elaborar una partida exclusivamente chica, no fueron más de 150 botellas de rosado, que fue un éxito rotundo donde a la gente le encantó y de ahí en más toda la gente que lo probaba decía no puedes no hacer más rosado, no puedes no hacer más rosado, y ahí fue cuando nace nuestro rosado de Indeleble, que todos los años, dependiendo la uva que conseguimos o no, es como se va desarrollando el corte, el blend. Si bien tiene un perfil y un lineamiento muy particular y singular nuestro rosado, generalmente lo que trato de hacer ahí es combinar 3 cepas de tintos que van variando en sus porcentajes dependiendo del año. Normalmente van entre Merlot, Malbec y Pinot Noir, dependiendo del año, en sus respectivos porcentajes y de acuerdo a las calidades que dan todos los años. Bueno, y ahí es como se incorpora a nuestra familia el rosado. Y en el 2023 fue cuando nace también nuestro gran corte, que es un corte de 60% Malbec y 40% Cabernet Franc, con un paso por madera, que de hecho se los comento que no se lo había comentado, toda nuestra línea de vinos tintos tienen paso por barrica de segundo, tercer, cuarto uso, como mínimo de un año, y bueno, ahí en el 2023 nace nuestro gran corte, donde ahí se esperó un tiempo más prolongado y pasamos a dejarlo 20 meses en barrica, y que es nuestro corte de Malbec Cabernet Franc. Y ahí es donde se nos cierra nuestro portfolio de 4 líneas, que es Malbec, Cabernet Franc, el rosado y nuestro gran corte. Contame de los terroirs, ¿no? Con los que ustedes trabajan. Ustedes trabajan con Valle de Uco y con terroirs que son de los más emblemáticos hoy por hoy de la viticultura mendocina. Sí, mira, hoy en día nosotros estamos trabajando lo que es nuestro Malbec Cabernet Franc de allá, te contaba, de la zona de Tunuyán, de la zona de los arbolitos, el Malbec, y el Cabernet Franc fue de la zona de Chacalles, ahí de la finca de Vines, ahí es donde obtuvimos el Cabernet Franc, y son de las 2 variedades donde traemos la uva. Y lo que es el rosado también se consigue ahí justamente de la misma uva, que hacemos un sangrado y ahí fermentamos lo que es el Malbec. Y el Merlot o Pinot, dependiendo del año, es de donde lo conseguimos. Normalmente, como son pequeños volúmenes, lo que a veces trato de hacer es elaborarlos y depende del año de si se consigue o no, se compra la uva y se elabora por separado. Y una vez terminado se hace el corte en base al criterio que uno tenga al final del
la temporada. Pero es así. ¿Cómo definirías vos la filosofía enológica o de elaboración de indeleble o la tuya personal? Mira, en cuanto a lo que es elaboración, no tiene mucho secreto alguno. Yo toda la vida he trabajado con fermentaciones completamente tradicionales. Nosotros cosechamos la uva a discreción del finquero, porque para que ustedes entiendan, Indeleble es un proyecto chico donde nosotros nos ajustamos al manejo del productor, lamentablemente, porque no somos propietarios de viñedos y tampoco somos propietarios de la bodega. Nosotros alquilamos y pagamos por servicio de elaboración en bodegas terceros, que ya hace 7 años venimos haciéndolo, donde nosotros llevamos nuestra materia prima a esa bodega elaboradora y nosotros, en base a mi criterio enológico, es lo que decido cómo manejar nuestros vinos. Tratamos generalmente la cosecha es cosecha mecánica, que se hace de manera nocturna, llega a primeras horas de la mañana, ahí se descarga en lagares y por intercambiador de frío pasa directamente lo que es tinto al tanque de acero inoxidable, donde hago una fermentación completamente tradicional con levaduras seleccionadas, nutrición también adecuada y bueno, un manejo completamente tradicional, temperatura moderada entre los 20, 24, 25 grados, con remontajes en base obviamente al criterio que voy teniendo en el día a día de la fermentación. Y una vez que terminan de fermentar los vinos tintos, que nos va a llevar más o menos, hacemos una maceración prefermentativa, trato de hacer de unos 3-4 días más o menos para lograr una mayor extracción de polifenoles, antocianos y bueno, todo lo que es la calidad que te puede aportar las pieles ahí en una maceración previa al inicio de fermentación. Y después terminar la fermentación, pasados unos 10 días más o menos, es que hacemos el desvin famoso, que separamos obviamente lo que es ya el vino terminado de las pieles y hacemos un desborre previo para sacar los sólidos más densos de las borras finas y bueno, y ahí mandamos a barrica, ahí a la guarda y a la crianza. Sí. Y lo que es el rosado, perdona que te interrumpa, es el mismo procedimiento, solamente que obviamente como rosado, en vez de ir al tanque, o sea, hacemos una extracción de jugo por las prensas neumáticas, donde ahí extraemos el mosto, que obviamente sale levemente teñido porque son obviamente variedades distintas, y hacer una extracción, un prensado previo se extrae obviamente algo de materia colorante y bueno, y eso se lleva a tanque de acero inoxidable también a hacer su fermentación previo, un desborre previo por una clarificación por frío. Uh-huh. Te iba a preguntar, cuando decidís el perfil de un vino, ¿vos partís de la idea de lo que está demandando el mercado, partís de lo que te da el viñedo o de alguna idea emocional? Mira, eso yo siempre he sido en tratar de llevar un criterio en base al perfil de vino que a mí me gusta y que pienso que al consumidor también puede llegar a gustarle. Siempre yo he tratado de pensar mucho en el paladar a veces del consumidor y no tanto del paladar del enólogo, por así decirlo. Uh-huh. Y los vinos míos en particular, si uno lo traslada hoy en día al boom de la industria o a lo que hoy en día se maneja en la industria, son como vinos que van un poco en contracorriente, porque son vinos que yo mando a barrica, que tienen su contacto con madera. Trato obviamente siempre que la madera obviamente no tape y vaya por encima de la fruta, que tampoco sucede obviamente por las barricas y por el uso que les doy a las barricas, sino es más un aporte de microoxigenación y obviamente leve aporte de madera, pero si es por el hecho de lo que es hoy en día la industria, también mucho me manejo en base a lo que dispongo y lo que me gusta, y tampoco trato de seguir parte del modismo. A veces capaz que hago mal, pero es como me gustó esta manera de elaborar, la planteamos, al cliente le gustó, se sintió contento y apostó a esto, bueno, lo mantengo. Uh-huh. No quiere decir que hoy en día no estoy haciendo cosas distintas.
que las tengo ahí en la gatera, ¿viste? Y todavía no hay nada concreto, pero sí he empezado a jugar con otras alternativas y otros vinos para pensar al corto plazo de sacar otras líneas, pero ya todavía estoy en el proceso de creación de marca, a ver cómo va a salir, cuál va a ser la idea, eso es todo es un avant premier que les digo, ¿viste? Pero que todavía no hay nada del todo desarrollado y pulido. Uh-huh. Y con tema crianzas y bueno, viste toda esta historia de la madera, el hormigón y todo esto. ¿Vos dónde estás? ¿Cómo te llevas con o sea, ¿en qué punto estás ahí? Porque viste, digamos, por un lado está, digamos, toda esta historia de los vinos muy bebibles, que más o menos es lo que los representa a ustedes, ¿no? Son muy bebibles, ligeros, pero también está toda esta historia de los que todavía le gustan los vinos, bueno, los más clásicos, ¿no? Bueno, vos con el tema de la crianza, ¿no? Lo que es la madera y etcétera. ¿Tenés así como esa cosa muy antimadera o la madera se puede utilizar de otras maneras? Todo lo contrario, yo soy un apasionado de la madera, así es más, varios en ciertos momentos de mi vida me lo han criticado. Yo soy como en ese sentido, soy un amante de los vinos de guarda, que a mí toda la vida me han contado el vino de barrica, y lo disfruto como tal. De hecho, Indeleble nace con un perfil más o menos de ese estilo, pero obviamente con cierto cuidado en lo que es aporte y no de madera, pero particularmente a mí hablando, a mí me encantan los vinos de guarda. Toda la vida los he disfrutado y los disfruto y entiendo que tiene una complejidad que lamentablemente un vino joven no la tiene. No es porque sea ni bueno ni malo, son dos caminos distintos, pero la complejidad que a veces se desarrolla y se demuestra en los vinos de guarda, los vinos jóvenes no la tienen otros atributos, pero no, yo soy un pro en ese sentido, pro madera, por así decirlo. De hecho, Indeleble tiene su paso por madera, y la estructura, la complejidad y la bebilidad Indeleble son vinos que tienen un cuerpo medio, no son esos vinos estructurados y pesados que requerís de un pedazo de carne para poderlo pasar, pero son vinos que te invitan a tomarlo solo, con una comida, como vos quieras. No son vinos que son bastante como le diría, polivalente, o no sé cuál sería la palabra adecuada, pero versátiles, exactamente, son bastante versátiles. Inclusive nuestro rosado es un rosado que a diferencia del resto del rosado tiene su cuerpo y su estructura, obviamente debido a la variedad. Ahora el rosado 2025 está compuesto principalmente de Merlot, Pinot Noir y un poco de Malbec. Y cuando lo voy a degustar en capacitaciones o en degustación, la gente se ve sorprendida porque hay gente que no le gusta el rosado, y porque siempre los ha sentido capaz más fresco, más ácido, más ligerito, viste, con esa acidez más punzante, y nuestro rosado es totalmente lo contrario. Es lo que cuando lo elaboré es lo que quise buscar en el rosado, salirme un poco de la media o de lo que uno acostumbra a consumir como rosado, y ir a un rosado más con cuerpo, con estructura, con cierto volumen en boca y una fruta que lo demuestre y lo respalde, y cierta jugosidad. Es como un rosado que yo siempre digo que es gordito, es como un postrecito. No sé si han tenido la posibilidad o no de degustarlo, pero si lo pueden, o ya les haré llegar una botella, después me comentan. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a detener un poquito en tus etiquetas, que son conocidas por la narrativa, ¿no? Está muy cuidada, ya te referiste a algo en este tema. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se mide el retorno de invertir en un diseño o en un storytelling en el vino? Sí.
¿Cómo se mide? Sí. Mira, eso fue una apuesta también bastante, grande, en el sentido de cuando nace como imagen indeleble. En aquel momento con Facu dijimos, bueno, ¿a dónde o a qué lugar de góndola queremos apuntar? ¿Entre qué segmento queremos encontrarnos? ¿O cuál es nuestro objetivo al que queremos llegar? Y fue cuando al principio nació la idea de hacer una etiqueta más disruptiva, más alocada, ¿viste? Como hay muchas en el mercado, pero a su vez, como marca o como también sabiendo, obviamente, uno, no el consumidor, porque no había tenido la posibilidad de probarlo, pero uno conociendo la calidad que estaba poniendo dentro la botella, y el potencial que tenían nuestros vinos, quisimos buscar una identidad que a la hora de ponerlo en góndola o que el consumidor lo vea por primera vez, o vaya a la vinoteca y lo vea, lo visualice, le llame la atención. Y en un segmento, obviamente, que salga, que vaya por encima del segmento, de las líneas más alocadas, quizás por así decirlo, de botellas más livianas, de vino más de rotación, y meternos en un segmento donde sea, que yo le digo que es el segmento en el que Indeleble está inmerso, que es el joven aspiracional, que es el segmento al que nosotros apuntamos, que es el segmento donde el consumidor va a la vinoteca en busca de un vino para un momento especial, sabiendo y teniendo conocimiento él de lo que quiere ir a buscar. No el que va a la vinoteca a comprar lo que tiene pasada para ir al asado con amigos, sino va exclusivo en busca de un vino que quiere gustar y probar a ver de qué se trata. Ese es el segmento en el que nosotros nos quisimos posicionar, que yo le llamo el segmento joven aspiracional, que es el segmento donde justamente el consumidor que ya tiene cierto conocimiento en el mundo del vino y que se da la posibilidad de pagar un poco más para probar y degustar ciertos vinos que le llamen la atención. Y ahí es donde nosotros nos posicionamos. Por eso es que nació la idea de una botella más pesada, que muestre imagen, y una etiqueta sobria y elegante, que creo que lo logramos con nuestros vinos, para que en góndola, en base al precio que hoy en día manejamos, le sea algo tentador y algo, viste, un anzuelo fácil de agarrar para cualquiera que no nos conoce, porque no nos queda otra que entrar por la vista cuando en el mundo del vino no sos conocido, claro. Como marca. Claro, bueno, es una idea muy buena, muy pensada, con un objetivo claro. Vos allá que hablamos de esto, vos qué errores notás en la comunicación que se cometen desde la idea, ¿no? De cuando uno crea un vino, más a menudo, sobre todo las bodegas pequeñas. ¿Qué errores estaría habiendo en comunicación? Mira, no sé si hablaría de errores. Yo quizá en el sentido de la comunicación, hoy en día lamentablemente la industria vitivinícola a nivel nacional, y te digo a nivel mundial, está en un momento de bastante crisis, donde está muy difícil ahora a la hora de meterte y de sumergirte en esta industria, ver las maneras y las alternativas para poder mostrarte. Entonces, no sé si sean errores o no, cómo llamarlos. Sí sé que como productores chicos es muy importante a la hora de largar una marca, tener las armas para tener una buena comunicación y a su vez demostrarla como tal. De nuestro lado, si nosotros, hablando como los proyectos o bodegas, boutique o chicas en general, uno no empuja hoy en día por redes o en el día a día, tiene ese empuje constante para mostrarse y para que la marca siga viva y en pie. Lamentablemente no hay nadie que te la empuje por vos, y todo proyecto y marca chica no se vende como marca, sino se vende
por el enólogo o quien está detrás de escena, que te lo muestra, te lo explica, te cuenta todo esto que yo les estoy contando, y de esa manera es la manera que uno tiene de cautivar al consumidor, y mejor aún que después a la hora de gustarlo el consumidor se quede fascinado con el producto. Me pasa, y yo lo vivo cuando viajo a Buenos Aires o Entre Ríos, Paraná, que ahí es donde tengo grandes distribuidores, a la escala nuestra obviamente, que cada vez que voy y hacemos degustación y la gente nos ha probado, pero no me conocen, o no nos ha probado, y van por primera vez a la degustación, y claro, uno les cuenta todo, les explica desde el punto de vista humano, de toda su trayectoria, todo, y después lo podés llevar acompañado de un buen vino. Claro, el consumidor como que te capta la idea, te capta el mensaje y se enamora justamente de eso, de estas particularidades o estas exclusividades que existen en la industria del vino, o estos nichos pequeños que si no das con quien lo hace, es muy difícil entender un vino como tal de una bodega boutique pequeña que larga su marca, entender el por qué el vino y por qué lo hizo y cómo lo hizo, a diferencia de las grandes marcas que ya las conoces y ya lo conoces como tal por lo que implica y el peso que tiene la marca. Uh-huh. Yo te puedo poner en comparación vinos de grandes bodegas quizá con vinos de pequeños productores de mi segmento, y a ojos cerrados, y es muy probable que ganen gran parte de los proyectos chicos, pero a la hora de la compra, el consumidor que no nos conoce, y es como el novio que tiene que quedar bien con el suegro y cae a la cena familiar, y no, hasta que uno no conozca y sepa que es indeleble, él va a ir a agarrar un catén y va a poner un catén a Zapata, no va a ir a buscar un indeleble probablemente. Uh-huh. Que si lo agarra y lo pone, probablemente todos queden felices y te digan, che, ¿y este vino? Y por el precio ni hablar. Pero bueno, es como, viste, imagen ante todo. Entonces, cuando uno no te conoce es muy difícil entrar en el mercado. Uh-huh. Hasta que uno se va haciendo conocido, bueno, y lamentablemente en este país, bueno, todo demanda de tiempo, esfuerzo, sacrificio, y bueno, y ni hablar la parte económica, pero bueno, es a lo que estamos, la que nos apasiona, y por lo que uno sigue en la industria a pesar de las crisis.